capítulo 10. When we read the word of God, it is God speaking to his people. Chapter 10 of Hebrews. Vamos a leer desde el versículo 5, We're going to begin from verse 5. del 5 al 10. From 5 to 10. Por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Therefore, when Christ came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God. First he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, although the law required them to be made. Then he said, here I am. I have come to do your will. He sets aside the first to establish the second. And by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Vamos a Hebreos capítulo 2 Let's go to Hebrews chapter 2. y vamos a leer los versículos 14 y 15. And we're going to read verses 14 and 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verse 14, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Amén, puede sentarse. You may have a seat. Cuando Dios creó al hombre, When God made man, Dios lo bendijo, God blessed, le dio gloria, he gave him glory, le dio honra, he gave him honor, le dio dominio, he gave him dominion. y juntamente con su mujer And united with his woman, le mandó a señorear sobre todo lo creado. he commanded them to go and rule over all that was created, Diciéndole: sojuzgad y señoread la tierra. telling them to subjugate and to rule over the earth. Dios entregó la tierra tanto al hombre como a la mujer God gave the earth to man as well as to his wife. se la dio para que la gobernara, He gave it to them so that they could govern it. se la dio para que la dominara, He gave it to them so they could dominate it. se la dio para que la protegiera, He gave it to them so that they could protect it. se la dio para que la administrara en todos sus recursos y provisiones. He gave it to them so that they could administer all its recourses and its provisions. Dios le dio la tierra al hombre y a la mujer God gave the earth to man and woman como un patrimonio, as a patrimonio, como un regalo, una herencia. as a gift, as an inheritance. Una herencia. La tierra sería su hogar. As an inheritance, the earth would be their place. Y la misma tierra satisfacería todas sus necesidades. And that same earth would satisfy all their needs. O sea que Dios preparó un lugar perfecto para un hombre perfecto. Therefore, God prepared a perfect place for a perfect man. El hombre lo único que tenía que hacer a cambio The only thing that man had to do in return era amar a Dios sobre todas las cosas. was to love God over all things. Y la evidencia de ese amor sería su obediencia total a Dios. And the evidence of that love would be his obedience to that God. Y desde un principio hasta este tiempo, y será siempre, hermano, la única evidencia de tu amor a Dios será tu obediencia.
And from the beginning and even until today, the only evidence of your love will always be your obedience. El que dice que ama a Dios y no le obedece, el tal es mentiroso. He who says, I love God, but does not obey him, he is a liar. Nosotros sabemos que Adán desobedeció a Dios. We know that Adam disobeyed God. Y cuando Adán desobedeció a Dios, And when Adam disobeyed God, Adán perdió el dominio, Adam lost dominion perdió la gloria y la honra que Dios le había and the dado. glory and the honor that God had given him. Cuando el pecado del hombre, la caída del hombre, afectó toda la creación. When the fall of man, the sin of man affected all of creation. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Y así como por un hombre entró el pecado al mundo, as sin came in through a man, entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte, as sin came into the world through a man and through a man death, así la muerte pasó a todos los hombres. that same death was passed on to all man. Entonces el pecado de Adán dañó, ¿no? Afectó a toda la creación. Therefore, Adam's sin affected all of creation. A causa del pecado, Adán quedó incapacitado para sojuzgar y señorear sobre la tierra. And because of Adam's sin, he was now incapable of subjugating and dominating over the earth. Adán quedó como un ser derrotado. He was like a destroyed being. Adán quedó esclavizado por un mundo corruptible y a su príncipe. Adam became a slave to a corrupt world and its prince. Adán quedó sujeto a los sufrimientos del mundo, Adam became subjugated to the sufferings of the world, enfermedades, sicknesses, tentaciones temptations, y todas las calamidades que este mundo ofrece. and all of the calamities that this world offers. Adán quedó con un vacío en su ser interior, Adam was left with a emptiness in his inner man porque rompió su comunión con Dios because he broke his communion with God y murió and he espiritualmente, spiritually died, entrando en vigencia la muerte física. and therefore letting in the death, the physical death. ¿Sabe? El hombre sin Dios tiene un vacío interior. The man without God has an emptiness inside. El hombre sin Dios vive buscando llenar ese algo. Muchas veces creen que es dinero, tienen dinero, pero siguen todavía con ansiedad de más y demás, porque hay un vacío en él. Man who lives without God always has an emptiness, and he's looking to fill that emptiness, sometimes with money, yet money will never satisfy him, and he continues to live with an anxiety to fill that emptiness. Buscan llenar ese vacío con viajes, con placeres They look to de fill- todas clases, pero todavía sigue teniendo ese mismo vacío en su interior, porque ese vacío te fue dado para ser lleno únicamente por Dios. Man with God tries to fill it with vacations, with desires, but no matter how hard he tries, he will never be able to fill that emptiness, because that emptiness was left to be filled only by God. Usted se ha dado cuenta que cuando usted vino a Cristo y Dios llenó tu vida, todo dejó de tener importancia, aún aquello que para ti tenía toda tu atención. Do you realize that that day that you came to Christ, everything else that was important to you now no longer mattered? Even those things that were for you were very important. Amén. Amen. Pero allí mismo en el Edén, But even there in Eden, inmediatamente dio lugar al primer juicio contra el pecado y el tentador. there was the first judgment against sin and the tempter. Porque Dios allí mismo en el Edén prometió un libertador, prometió un redentor. Because God himself, even there in Eden, promised a liberator, a redeemer. Dice la palabra de Dios que Dios dijo a la serpiente: The word of God says that God said to the serpent, por cuanto has hecho esto, because you have done this, maldita serás entre todas las bestias y los animales del campo. cursed you will be amongst all the animals of the earth and in the camp. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. You will crawl on your stomach and you will eat of the dust all your life. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, And I will put enmity between you and the woman, entre tu simiente y la suya. between your seed and her seed. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. She will step on your head and you will say, Y tú le herirás en el calcañar. and you will afflict her heel. Amén.
Con estas palabras, With these words, Dios estaba ya prometiendo un libertador, un redentor que nacería de la mujer. with these words, God was already promising a liberator and a redeemer that would be birthed through woman. Dios estaba señalando allí ya la encarnación God was de nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. God was already pointed to the redemption of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Fíjese que Dios es quien provee todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que Él quiere hacer. See Amen. that God provides everything that we need and everything that He wants us to do. Amén. Amen. Amén. A grandes rasgos los voy a llevar And I'm going to do this quickly. I'm going to take you. y podemos ver que entonces luego la simiente ya vino por Set, tercer hijo de Adán y Eva. And we see that the seed comes through Seth. Más tarde había tanto pecado en la tierra que Dios exterminó con el diluvio, pero salvó una familia, a Noé y su familia, y la promesa siguió con Noé y su familia. Iba Dios a llenar nuevamente la tierra. And we see later that there's so much sin and God has to send the flood, yet He saves one family, and that's Noah and his wife and his children. And through Noah, the promise continues. Viene luego la promesa con Abraham, Then comes the promise to Abraham, con quien hizo pacto, y hubo allí también derramamiento de sangre. with whom He made a pact, and there was shedding of blood in that pact. De Abraham fija la promesa con Isaac, From Abraham, we see the promise to Isaac, Jacob. Jacob. De Jacob nacen los 12 príncipes, las 12 tribus de Israel. From Jacob were born the 12 tribes, which were later called Israel. Pueblo al cual Dios promete hacer una nación. A people of whom God promises to make a nation. Nosotros conocemos la historia cómo este pueblo tuvo esclavos en Egipto. And we all know the history of how these people were slaves in Egypt. Dios lo liberta por mano de Moisés. God liberates them by the hand of Moses. Y una vez ya libres en el desierto, And once they were already liberated and they were in the desert, Dios va a comenzar a tratar con ese pueblo. God begins to work with that people. Hay un serio problema. There's a serious problem. El pecado había pasado a todos los hombres. Sin had been passed on to all men. Todos los hombres habían pecado. All men had sinned. El pecado del pueblo estaba frente a Dios. The sin of man was in front of God. La santidad y la justicia de Dios demandaba el castigo por el pecado. The holiness and the justice of God demanded a punishment for sin. Así que Dios ahora va a preparar algo, Therefore, God is going to prepare something, y Dios va a comenzar ahora, instituye el día de la expiación. and therefore God institutes the day of expiation. El día de la expiación, y comenzaron así los sacrificios de animales. The day of expiation is where the sacrifices of animals began to be offered. Y esto es lo que nosotros conocemos, los sacrificios de los animales establecidos en el antiguo pacto. And this is how we come to know about the sacrifices of animals that was established in the Old Testament. Pero hay un problema. But there's still a problem. La sangre The de blood los animales, of the animals, de los toros, de los machos cabríos, no eran lo suficientemente potentes para quitar el pecado del hombre. the blood of these animals was not sufficient to take away the sin of the man. Ellos tenían que repetir estos sacrificios días tras día. El día de la expiación era una vez al año, pero diariamente habían sacrificios de animales. Eso era sangre, sangre, sangre todo el tiempo. They had to continue to sacrifice animals day after day after day. The day of expiation was only once a year, but however, they continued to offer up the blood of the animals day after day. Porque esa sangre de los animales no tenían el poder para perfeccionar al hombre. The blood of those animals did not have the capacity or the ability to perfect man. Ellos tenían que repetir los sacrificios porque ellos seguían sintiendo la conciencia de pecado. They had to keep offering up those sacrifices because they continued to feel the consciousness of sin. Escucha, no importa cuántos animales ellos sacrificaran, ellos seguían sintiéndose culpables. It didn't matter how many animals they sacrificed, they continued to feel guilty. Los sacrificios de animales no podían satisfacer las demandas de un Dios santo. The sacrifices of the animals could not satisfy the demands of a holy God. Usted no puede venir delante de Dios en adoración You cannot, sintiéndose con una conciencia culpable. you cannot come before God in order to worship Him with a sense of guilt.
Si usted es creyente, primero tiene que arrepentirse y ponerse en paz con Dios antes de venir a darle una ofrenda de alabanza. If you are a believer, you have to first repent so that you can cancel that guilt in order to bring a worthy offering before Entonces la God. sangre de los animales Therefore, the blood of the no animals hacían a ningún hombre acepto delante de Dios. did not make any man acceptable before God. Ahora, Dios sabía todo esto. Now, God knew all of this. En ningún momento el propósito de Dios eran los animales. In no moment was the purpose of God through animals. El propósito en el corazón y la mente de Dios eran que esos sacrificios señalaran al verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. What was always present in the heart of God was that those animal sacrifices would point to the true sacrifice that would later be through his son Jesus. No eran los corderos de los hombres los que iban a hacer la obra, era el Cordero de Dios mismo. It wasn't the lambs of man that was going to do the work. It was his own lamb of God. ¿Por qué los sacrificios de animales, esa sangre, no podían quitar el pecado? So why could not the blood of those animals take away the sins of man? Sencillamente, Simply porque el pecado es un problema espiritual. because sin is a spiritual problem. Los animales son de naturaleza material, terrenal. And animals are of material, earthly essence. No son sacrificios adecuados para resolver un asunto espiritual. They are not adequate sacrifices to deal with a spiritual problem. Segundo, Secondly, porque en los animales y el hombre son totalmente diferentes en la mente y en el corazón de Dios. because animals and man are so different in the heart and the mind of God. Son completamente distintos They are completely distinct desde la creación. from the very creation. Cuando Dios creó al hombre, When God made man, hubo una decisión en la Trinidad. there was a decision made by the Hubo Trinity. un consejo There trinitario. was a council, a Y trinity. dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. And they said, let us make man in our likeness, in our form. Y dice la palabra de Dios And the word of God que said creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. that God created man in his likeness, man and woman he created. Pero cuando Dios creó los animales, But when God made the animals, Dios solamente dijo, God only said produzca la tierra todos seres vivientes. that they would produce over the earth all living beings. Todos seres vivientes según su género. All living beings according to their Según su género. genre. Bestias, Beasts, serpientes y serpents, todo animal de la tierra. all animals of the Según earth, su especie. according to their Y así species. fue. And that's how it was. Llénense los aires sobre la tierra That they would fill all the earth, de toda ave of all the en la air, expansión abierta de los cielos. and every open place Y in las the aguas heavens. produzcan seres vivientes. And the waters produce living Y beings. dice la palabra de Dios que el mar se llenó de los grandes ballenas y los grandes peces y de toda clase de especies y comenzaron a volar sobre la tierra toda clase de aves. And the word of God says that in the water began to form all these great fishes, big and small, and that the airs were filled with all different types of birds. Vimos la diferencia de la creación de uno y del otro. Of the creation of Pero one and the también hay other. otra razón. But there's also another reason. La vida del hombre es diferente a la vida de los animales. The life of man is different than the life of an animal. Dios es espíritu. God is spirit. Dios es espíritu eterno. God is eternal Y spirit. cuando Dios creó al hombre, And when God made man, impartió al hombre espíritu, he imparted to man spirit, aliento eterno. a breath of life eternal. Dios es perfecto God is perfect. e hizo al hombre un ser perfecto. And he made man a perfect being. La palabra de Dios dice, The word of God y says. formó Dios al hombre del polvo And he formed man in the earth. y sopló aliento de vida sobre su nariz And he blew into him a breath of life y through his vino a ser el nostrils. hombre un alma viviente. And man came to be a living. Con los animales no. With the animals, it did not happen. So Amén. Entonces vemos que son completamente, que los animales no son hombres. here we see that animals are not
man. Que los animales no pueden vivir la vida del hombre. That animals cannot live the life of man. Los animales son irracionales. They're irrational. No tienen espíritu. They don't have any El spirit. hombre es un ser racional A man is y rational tiene espíritu. and has a Amén. spirit. Vemos aquí entonces, ¿cómo puede la vida de un animal entonces sustituir la vida de un hombre? Therefore, how could an animal's life substitute for a man's life? Imposible. Impossible. Imposible. Impossible. Entendemos por qué no eran apropiados la sangre de los animales. So we understand why the blood of the animals was not sufficient. Los sacrificios de los animales The sacrifices of the animals, pertenecían al pacto de la ley, they belong to the pact of the law, que era sombra de los bienes venideros. which was a shadow of the things to come. Una sombra es algo que señala que detrás de ella hay una realidad. A shadow is something that shows that behind it is a reality. Pero la sombra no es lo real. But the shadow is not the reality. La sombra es solamente el reflejo de lo real. The shadow is only a reflection of the reality. Amén. Amen. Entonces, ¿qué podía quitar el pecado del mundo? Then what could take away the sin of the world? Solamente podía ser el sacrificio voluntario de un hombre perfecto y eterno. It could only be through the sacrifice, a voluntary sacrifice of a man and who was eternal. Tenía que ser voluntario. It had to be voluntary. Tenía que ser voluntario porque el hombre que pecó allá en el Edén desobedeció voluntariamente. It had to be voluntary because the man who sinned in Eden did so voluntarily. Era ahora necesario Therefore, it was que el necessary segundo Adán, el segundo hombre, that the second Adam, the second man, decidiera voluntariamente obedecer donde el primero desobedeció. that he would decide to voluntarily obey where the first Adam voluntarily decided to disobey. Segundo, Secondly, tenía que ser perfecto, he had to be perfect porque el hombre que desobedeció fue creado perfecto because the man who disobeyed was created perfectly y tenía que ser eterno. and he had to be eternal. Tenía que ser eterno para que lo que él hiciera pudiera cubrir, quitar los pecados de los tiempos pasados y de todo el que viviera también en el futuro y los quitara eternamente y para siempre. And he had to be eternal because what he was going to do had to be able to cover all of the sin that was done before him, during him, and after him for an eternity. Solo Dios es perfecto. Only God is perfect. Solo Dios es eterno. Only God is eternal. Solo Jesús podía hacerlo. Only Jesus could have done it. Solo Jesús quiso voluntariamente hacerlo. Only Jesus wanted to voluntarily do it. El Padre estuvo de acuerdo. The Father was in agreement. Para un sacrificio perfecto, el Padre va a preparar el cuerpo que sería la ofrenda. For a perfect sacrifice, the Father was going to prepare a body for that sacrifice. Y es así como vemos este diálogo en Hebreos. And that's where we see that dialogue in Hebrew. A mí me encantan, el diálogo son solamente 2 versículos, el 5 al 7. Es el diálogo entre el Hijo y el Padre. We see the dialogue only through verses 5 and 7 between Hebreos God the capítulo Father. 10, lo leímos, si usted quiere, búsquelo. We already read it. If you want, you can look for De it. 5 al 7 que hay un diálogo entre el Hijo y el Padre. From verses 5 to verse 7 where there is a dialogue between the Father and the Son. Dice, y entrando al mundo, dice, And it says, sacrificios y ofrenda sacrifice and offering no quisiste, you did not desire, mas me preparaste cuerpo. but a body you prepared for me. Amén. Amen. Dios venía en un cuerpo humano, venía a la tierra. God was coming in a human body to the earth. La propiciación fue la razón de la encarnación de Jesucristo. Propitiation was the reason for the incarnation. Y la encarnación fue para prepararle el cuerpo para ser ofrecida como ofrenda por todos nuestros pecados. And the incarnation was for the purpose of offering a body as a sacrifice for the redemption of all of us. Amado, Jesús decidió venir en un cuerpo humano a la tierra.
Brothers and sisters, God decided to come in a human body. Y el cuerpo que le fue dado a Jesús fue un cuerpo exactamente como el nuestro. And the body that was given to Jesus is a body that is exactly like yours and mine. Allí moraba el alma. There abided the soul. Se podía comunicar, relacionar con el medio ambiente, por medio del cuerpo, se relacionaba con el medio exterior. He was able to relate himself to everyone around him through his body. Pero una cosa, él fue sujeto también a tentaciones. He was also subjected to temptation. Él sufrió, en el cuerpo él sufrió sed, He suffered hambre, hunger, thirst, cansancio, being expuesto tired, a tentaciones. exposed to La temptation. palabra de Dios dice que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero no se halló pecado en él alguno. The word of God tells us that he was tempted in all things, but he did not fall into sin. Porque Jesús sabía Because Jesus knew que el cuerpo that the body venía de Dios. came from God. Le fue preparado por Dios. It was prepared by God. Y le fue dado para ser ofrecido a Dios en sacrificio por el pecado. And it was given to him so that he could sacrifice it up for the sin. Y su pensamiento siempre fue hacer la voluntad de Dios. And his mind was always to do the will of God. Y él sabía que la consumación de esa voluntad era el ofrecimiento de su cuerpo. And he knew that the consummation of that decision was the sacrifice of his body. El 6 y el 7 dicen: 6 and 7 says, holocaustos y expiaciones no te agradaron. burnt offerings and sin offerings, you were not pleased with them. Entonces dije: And therefore I said, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. here I am, it is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God. Amén. Lo que más agradó a Dios What mostly pleased God fue que Jesús was that Jesus estuvo siempre dispuesto a obedecerle. was always willing to obey him. Jesús en la tierra siempre dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Jesus would say when he was on earth, my eating and my drinking is to do the will of the Father. Y lo que más complacía a Dios era que Jesús libremente, voluntariamente, quiso siempre hacer su voluntad. And what most pleased the heart of God was that Jesus always was willing to do the will of the Father. Y él dice: como en el rollo está escrito de mí. As in the scrolls, it is written of me. Él se refería a las escrituras, al Torah. He was referring to the Torah, the scriptures. ¿Cuántas veces dijo Jesús: es necesario que se cumplan las escrituras? How many times did Jesus say it is necessary to fulfill scripture? Amén. Amen. Ahora, en los versículos del 8 al 10, Now in the verses 8 to 10, la conversación fue esa: The 5, 6, 7. the conversation was the ones before, 5 through 7. Pero ahora, del 8 al 10, But now from verses 8 to el 10, escritor de los Hebreos the author of the book of Hebrews, trata de explicar he begins to try to y explain. dice, And he says, primero diciendo, firstly saying, entonces comienza y dice, ofrendas, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones, he says, sacrifices, no quisiste offerings, ni te agradaron. burnt offerings, sin offerings, you did not desire, nor were you pleased with them. Oiga, porque las cuales cosas se ofrecen según la ley. Although the law required them to be made. Diciendo luego, Then he said, explicando que Jesús entonces dijo después: explaining that then Jesus said he aquí later, que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. here I am, I have come to do your will. Quita lo primero. He sets aside the first. O sea, quita los sacrificios de animales. So therefore he El takes hijo away sabía que no eran válidos. the sacrifices of the animals. El hijo sabía que Dios no se agradaba en esos The sacrificios. son knew that the offerings of animals was not valid and it did not please God. Y el hijo estuvo dispuesto. And he was willing. Le dijo: quítalo primero. He said, take away Yo the sé que first. esas ofrendas no te agradan. I know that they don't Yo please sé que you. esos sacrificios no te agradan, I know Padre. those sacrifices don't Yo sé please que you, esos Father. holocaustos no te agradan. Those burnt offerings don't please you. Se ofrecen según la ley, quítalos. They offer them up Quítalo according to the law. primero. Take them away Y first. establece ahora lo segundo. And secondly, Cuando él le dijo: más me preparaste cuerpo. you have prepared me a body. Establece ahora el sacrificio propio mío. He establishes his own Establece ahora un sacrifice. pacto sobre mi cuerpo. A new pact over my body. El sacrificio de mi propio cuerpo. The sacrifice of my Haz un own body. nuevo pacto A new pact que yo me brindo. that I'm Yo me offering. ofrezco a hacer el sacrificio. I'm giving Aleluya, myself. hermano.
Oh, gloria sea Dios. Aleluya. El estilo de alabanza, el estilo de adoración. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Él es la razón de nuestra alabanza. Él es el objeto de nuestra adoración. Bendito sea su nombre. Bendita sea su grandeza. Bendito sea su poder. Bendita sea su sangre preciosa. Sangre que limpia. Sangre que redime. Aleluya. Sangre que perdona. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la honra. Y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. 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 La iglesia tiene que volver al Calvario. Hay que volver a la cruz. Has to return to Calvary, to the cross, Y ser restaurados y renovados and be restored and en renewed el Espíritu. in the Spirit. Dice el versículo 10. Verse 10 says, Y en esa voluntad somos and in that will we are santificados sanctified por medio de su cuerpo ofrecido una vez y para siempre. by the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Amén. Amen. La voluntad del Padre The will of the Father, y fue también la voluntad del Hijo. but it was also the will El of the Padre le Son. prepararía el cuerpo, The Father was to pero prepare el the Hijo body, quiso hacerlo. but the Son wanted También to fue do it. su voluntad darse en sacrificio. It was also His will to Y en be esa a voluntad sacrifice, and in that will Somos santificados we are sanctified en su cuerpo, in His body. ofrecido What was offered una vez once y para siempre. for all. Aleluya. Aleluya. Hay muchos cristianos There are many Christians que el cuerpo les es obstáculo para vivir una vida cristiana en santidad. that their body is an obstacle for them to live a holy life unto God. Cuando hablo del cuerpo, hablo de todo lo que se encuentra en el cuerpo, tus ojos, tus oídos, tus manos, todo. And when I speak about the body, I speak Los about deseos everything de la that is carne in que your están en body. el cuerpo The también. desires of your body, your eyes, your ears. Y se le dificulta vivir una vida cristiana en santidad. And it becomes difficult to live a Christian holy life. ¿Y usted sabe por qué se le dificulta? Do you know why it becomes difficult for you? Porque no han descubierto el secreto de Jesús. Because you have not discovered Jesus' secret De darle un uso superior a tu cuerpo. of giving a superior use of your body, to your body. Que los miembros que eran antes al servicio del pecado vengan a ser ahora miembros de justicia en el cuerpo de Jesús. That the members of your body that were once used for injustice and sin would now become useful for justice and holiness. Que no debemos olvidar We should never forget que este cuerpo lo preparó Dios. that this body God prepared. Me lo dio Dios. He gave it to Y me, tiene que ser ofrecido a Dios. and it has to be offered back to Him. Que cuando tú diste tu corazón a Cristo, That when you gave your heart to Christ, Él no solamente quiere tu corazón, He doesn't only want your Él heart, quiere tu He cuerpo. wants your body. Amén. Amen. A Dios le interesa y le importa el cuerpo. God is interested, and it is important to Him that you give Him your body. ¿Acaso no dice la Escritura? Does the Word not say, ¿O no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo, do you not know that you are a temple of the Holy Spirit, el cual está en vosotros, and which is in you, el cual tenéis de Dios, and of which you have of God, y que no sois vuestros?
which you are not your own, porque fuisteis comprado por un precio. because you were bought at a price. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorify God in your body and in your spirit, both of which are His. Aleluya. Os ruego por las misericordias de Dios I beseech you by the mercies of que God presentéis vuestros cuerpos that you will present your en bodies sacrificio vivo, in living sacrifice, santo, holy, agradable a Dios, acceptable que es unto vuestro God, culto racional. which is your worship. Aleluya. Aleluya. Tu cuerpo no te pertenece. Your body does not belong to Cuando you. Dios te compró completo, espíritu, alma y cuerpo. No puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. When God bought you, He bought you, all of you, your body, soul, and mind, and you cannot do with your body what you desire. Cuando los sacrificios en el antiguo pacto eran ofrecidos, el animal lo quemaban completo, no lo podían recuperar para atrás. When the sacrifices were offered in the Old Testament, they were burnt up completely. You could not use the body any longer. Cuando tú te entregaste al Señor completo, te entregaste completo, When no you- le quites ahora tu cuerpo que le pertenece a Dios. When you gave yourself over to Christ, you gave yourself completely. Now don't try to take away your body from Him. Glorifica a Dios en todo lo que tú mires. Glorify God in everything that you look at. Glorifica a Dios en todo lo que oigas, en lo que hables, en lo que hagas. Glorify God in everything that you hear and you do and you say. Porque tu cuerpo no te pertenece. Because your body does not belong to you. Amén. Amen. Amén. Si tú le has quitado el cuerpo a Dios If you have taken away from God your body, para hacer con tu cuerpo lo que tú to quieres, do with your body what you please, yo te voy a decir que juntamente con tu cuerpo le quitaste tu corazón. I want to tell you that along with your body, you took away your Porque tu heart. cuerpo solamente va a obedecer los deseos de tu corazón. Because your body is only going to obey the desires of your heart. Entonces Jesús voluntariamente participó de un cuerpo humano. Therefore, Jesus voluntarily participated in a human body. Dios el Padre estuvo complacido y le preparó cuerpo. The Father was pleased, God the Father was pleased, and He prepared for him a body. Ahora, si Jesús Now, if Jesus participó de un cuerpo humano, participated in a human body, tuvo que también que participar de carne y sangre. He also had to participate in blood, in blood and in flesh, También para ser humano. in order to be man. La palabra de Dios dice The Word of God says que por cuanto éramos carne y sangre, that because we are flesh and blood, Él participó de carne y sangre He participated in flesh and blood, para que por medio de la muerte so that through His death, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. He would destroy he who had rule over flesh and blood, which is Satan. Amén. Escucha una cosa. Listen to something. Las guerras en el mundo The wars of the world se pelean y se ganan con derramamientos de sangre. are lost and are won with shedding of blood. Amén. La palabra de Dios dice en Levítico que la vida está en la sangre. The Word of God says in Leviticus that the life is in the blood. Por eso cuando un soldado va a la guerra That's why when a soldier goes to y war pierde la vida, and he loses his life, se dice, it is said derramó su sangre por su patria. he shed his blood for his people. Son muchos los que han pagado el precio There are many that have paid a price para que nosotros podamos disfrutar de esta supuesta libertad en la que vivimos. so that we could be able to enjoy the supposed freedom that we have here in this country. Pero hay un hombre But there is one man que es también Dios, who is also God. llamado Jesucristo, His name is Jesus, que ganó para nosotros that won for us la mayor libertad, the major liberty, la verdadera the libertad, true liberty que restauró nuestra comunión con Dios that restored our communion with God mediante el derramamiento de su sangre. by way of the shedding of His blood. Aleluya. Participó de carne y sangre, He participated in flesh and porque blood los que venía a redimir éramos carne y sangre, because He who came to redeem was flesh and blood, para por medio de la muerte so that through His death destruir, He would destroy, anonadar, He would annul, hacer impotente He would make impotent al que tenía el imperio de la muerte. he who had
Esto ruling es over death. Satanás, el diablo. That is Satan, the devil. Amén. Satanás es su nombre. Satan is Ese his es el name. nombre. That's his name. El diablo es un oficio. The devil is his Él office. tiene mucho oficio. He has a lot of Él offices. es adversario, mentiroso. He's an adversary. He's a asesino. liar. He's an assassin. Amén. ¿Cómo tenía Satanás el imperio de la muerte? How did Satan have the rule over death? Primeramente, él sabía que todos los hombres habían pecado. He knew that all men had sinned. Él sabía que la sentencia sobre el pecado era muerte y ya había sido dada. He knew that the sentence for death was for sin was death, and that had En already been él given. se inició el pecado en el cielo. In him initiated sin in the heaven. Ahora él usaría la muerte como un arma en contra de Adán y de todos sus descendientes. Now he would use death as a weapon in contrary or in opposition of Adam and all of his descendants. Él estaba completamente dispuesto a hacer valer la ley de Dios. He was completely satisfied in validating the law of God. Era una ley contra el hombre, era una pena de muerte, pero él la quería completa. Él quería muerte física, pero también la espiritual. He wanted to complete that law that of death for sin, but he wanted it completely. He wanted it physically and spiritually. Él tenía el privilegio como nuestro adversario de ir y subir y dar quejas a Dios de los hombres. He had the privilege as our adversary to go before God and make complaints against us, De continuo acusar a los to hombres continuously accuse man, y hacer cumplir el veredicto de la sentencia de muerte. and therefore making the verdict completed, that sentence that was made against us. Satanás insta al hombre de continuo al pecado, a la tentación, para llevarlo a camino de muerte. Satan continuously instigates man to sin, therefore, so that he could take them to death. Escucha, hombre de Dios. Listen, man of God. Escucha, mujer de Dios. Listen, woman of God. El poder del diablo opera dentro del hombre The power of the devil does y operate te in man, influencia and it influences y you. te tienta And he y te tempts you, insta and he a instigates llevarte you al pecado. to take you to Un sin. momento de placer, One moment of pleasure, pero luego te hace sentir que peor de antes de haberlo cometido. but then after you feel worse than even before you committed that sin. Porque él mismo te acusa en tu Because conciencia. he himself begins to accuse you in your Él conscience. mismo se encarga de hacerte la vida negra de cuadrito. He himself makes you look at life as dark and Él black. mismo te hace sentir sucio. No puedes acercarte He a Dios. himself makes you feel dirty and tells you you cannot draw close to God. Es un poder dentro del hombre It's a power in man de continuo a separarlo eternamente de Dios y para siempre. to continuously try to separate us from God eternally and forever. Amén. Amen. Amén. Amen. La muerte era su arma. The death of your soul Separar al hombre de Dios para siempre. separated God from man forever. ¿Sabe? El hombre por naturaleza. You know, man by nature. Y en el hombre estoy entrando toda la humanidad, mujeres. And when y I say hombres. man, I'm including all of humanity. Le tienen terror a la muerte. They have fear of death, Miedo a la muerte. terror of Por death. naturaleza hay un miedo a la muerte. By nature, we have a fear of death. Tanto miedo que no les gusta ni que hablen de la muerte. There's such a fear that they don't even want to hear you speak about death. Tanto miedo que ni piensan en la muerte. So much fear that they don't even think about death. ¿Cuántos aquí piensan en la muerte cuando yo me muera? How many think about, oh, when I'm gonna die? Yo he estado en grupos de hermanos I've been in y el groups of hablar de muerte, ay, no hablemos de muerte. brothers and sisters that if you speak of death, they say, oh, I don't want to hear it. Yo tengo algo que decirte, hermano. I have something to tell you. Yo tengo una responsabilidad tan grande delante de Dios. I have such a great responsibility before De lo que God. yo les diga a ustedes, de lo que Dios me haya dado y no les diga a ustedes la verdad. Of what God has given me to tell you, which is the truth. Si tú le tienes terror a la muerte, ay, no hablemos de muerte. If you have terror when it comes to Si death, tú le tienes miedo a la muerte, if you are afraid of death, el diablo te tiene atado con el temor de la muerte. the devil has you tied by fear. Algo está mal en ti. Something is wrong in you. Porque la Biblia a mí me habla que Cristo nos ha libertado del poder del pecado, del poder de la muerte y del temor a la muerte. Because Jesus, the word of God tells me that Jesus Christ liberated me from death, from fear, and fear of La death. muerte esclavizaba a los hombres.
Death enslaves man. Pero está bien. But that's okay. Quizás me adelanté un poquito. Maybe I went ahead a little too Vuelvo quick. atrás. I'm going to go back a El bit. hombre le tiene miedo a la muerte. Man has fear of death. No quiere hablar de la They muerte. don't want to speak about death. Simplemente ni piensa en ello. They don't even think about it. Quizás cuando están muy enfermitos se asustan un poco. Maybe when they're real sick, Pero todavía desechan, todavía no es mi tiempo. they think about it a little bit, but then they start saying, well, it's still not my time. ¿Sí o And they no? reject it. Is this true or not? Y es verdad que tengas miedo a la muerte. And it's true that they have fear of Es death. verdad. It's true. Es natural. It's natural. La palabra de Dios dice, The Word of God says. es necesario que todo hombre muera y después el juicio. Because the Word of God says that it is necessary that all men die and then comes judgment. Ahora bien, piense un minuto en una persona, un minuto después de la vida. Un minuto. Now think about a person 1 minute after life. Una persona murió un minuto después. Al minuto, ¿dónde está esa persona? Think about when someone dies 1 minute after. Where is that person? ¿Qué sucedió con esa persona? What happened to that person? ¿Qué está haciendo esa What is that person persona? doing? 10 minutos después, 10 minutes after? 30 minutos después, 30 minutes after? una hora después de la muerte. An hour after death? ¿Dónde está esa persona? Where is that person? ¿Qué habrá pasado con esa What could have persona? happened to that person? La Biblia nos revela The Bible reveals to us que la muerte y el juicio venidero son terribles para el hombre sin Cristo. that death and judgment that is coming is terrible for those that die without Jesus. Es mejor no haber nacido It would be better to not have been born, que nacer to then be y born, morir sin Cristo y tener que enfrentar el juicio venidero. and then die without Christ and have to confront the judgment that is coming. La Biblia nos dice The Bible tells us que es mejor no tener ojo, that it's better not to have an eye, ni mano, nor a ni un hand, pie, nor a foot, que enfrentar la muerte y el juicio venidero. than to have to confront judgment and that is coming, death and judgment. La Biblia nos dice The Bible tells us que nos es mejor a nosotros that it's actually better for us escapar de la muerte y el juicio venidero to escape from death and the coming que judgment tener todas las riquezas del mundo. than to have all of the riches of the earth. La Biblia nos The dice Bible tells us que los hombres que mueren sin Cristo, that man who dies without Christ, los hombres que mueren sin Cristo, that those men who die without Christ, confrontan un juicio terrible. they are going to confront a terrible Que judgment. allí será el lloro y el crujir de los That there would dientes. be the weeping and the gnashing of Que teeth. serán echados al horno de fuego. That they would be thrown into the oven of fire, Donde el gusano nunca muere. where the worm never dies Y el fuego nunca se apaga. and the fire never dies Porque out. la muerte y el juicio son eternos y no terminarán nunca. Because death and judgment are eternal and they will never end. Yo pregunto, I ask, ¿qué hace a un hombre what pensar makes a man think que si tú quieres vivir en esta vida, that if you want to live in this life, independientemente de Dios, va a ser diferente cuando pases a la otra? independently of God, that it's then going to be different when you ¿Qué le hace pensar a un pass to the hombre? next life? ¿Qué le hace pensar a un hombre? What makes man think this? Que si no conoce a Dios en esta That vida, if he doesn't know God now, luego va a poder conocerle cuando pase a la otra. later in his when he goes on to the next life, he's going to be able to know El God. hombre sin Cristo lo único que va a conocer en la otra es la ira de Dios. The man without Christ, the only thing that he's going to know later is the wrath of God. Si tú vives en esta vida sin Dios, If you live in this life without God, cuando pases a la otra vida, seguirás viviendo sin Dios. when you pass to the next life, you will continue to live without God En condenación in eterna. condemnation eternal. Amados, esta es la verdad. This is the truth, brothers and sisters. Pero tú no tienes que sufrir el juicio. But you don't have to suffer the judgment. Tú no tienes que sufrir la muerte eterna. You don't have to suffer eternal death. Tú no tienes que ir a condenación. You do not have to go to condemnation. Este es el glorioso mensaje de This is the Jesucristo. glorious message of Jesus Este Christ. es el evangelio de This Dios. is the gospel of God. Aleluya. Eso es para los que no creen. Oh, this is not for the believer. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Jesús Because Jesus, Jesús
se sometió a todas las condiciones de nuestra humanidad caída. submitted to all of the conditions of our fallen man. Escuche, Él entró en nuestra muerte. Listen, he came into our death. La soportó como la paga del pecado. He supported it as the price for death. Y for sin. soportándola satisfizo la ley de Dios, la justicia divina. And supporting it, he satisfied the law of God. Amén. Él estaba cargando con el pecado de todos los hombres. He was carrying the sin of all humanity. La sentencia por el pecado es muerte. The sentence for sin is death. Y la muerte los reclamó. And death, he reclaimed it. Lo que la muerte no sabía. What death did not know. Aleluya, tenemos un Dios que lo sabe todo. We have a God that knows everything. Lo que la muerte no sabía What death didn't know era que cuando Jesús soportó la muerte, cuando What- Jesús se la soportó, was that when Jesus supported death, la soportó como el fin de la vida de la carne. he supported it as the end of the life of the flesh. Jesús la soportó Jesus supported death como el fin as the end de la vida de la carne, of the life of his flesh, con el pleno conocimiento with the understanding del justo juicio de Dios that the just judgment of God, cuando entregó el Espíritu al Padre. when he offered up his spirit to the Father. Amén. O sea, Jesús Jesus sabía knew que el Padre lo iba a levantar. that the Father was going to lift him up. Jesús sabía Jesus knew que Dios es el juez de toda la tierra that God is the judge of all the earth y que Dios hace perfecta and justicia. that he does perfect justice. Ya Jesús había pagado el precio por el pecado del hombre. Jesus already paid the price for the sin of man. Pero en él But in him, los pecados no eran suyos. the sins weren't his. Los pecados eran The nuestros. sins were ours. Entonces la muerte no tenía ningún poder para retenerlo. Therefore, sin no longer had any power to retain him. Cuando se envasa el inventario, él está limpio. Él no cometió ninguno. Because he was clear. He did not commit one sin. La sentencia era muerte. The sentence was death. No podemos sentenciar a un inocente. We cannot sentence innocent. La muerte no lo puede detener. Death could not retain Tiene him. que dejarlo They ir. had to let him Y al go. tercer día And on the third resucitó day, glorioso de entre los he muertos. raised gloriously from Amén. the dead. La muerte Death, como pena legal as the offering, fue destruida. was destroyed. Y el que tenía el imperio de la muerte, And he who had rule over Satanás, death, Satan, el diablo, the devil, quedó desarmado. He was Aleluya. disarmed. Aleluya. 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 Jesucristo con su muerte Jesus with his death, pagó el castigo de nuestros pecados. for the judgment of our sins. Pero es con su resurrección But it is with his que resurrection nosotros nos beneficiamos that we benefit de todas las bendiciones que ganó Él en la cruz del of Calvario. all the blessings that he gave us on the cross of Amén. Calvary. Amen. Es su resurrección In his resurrection, la que nos da la vida eterna. it is his resurrection that gives us life Jesucristo eternal. venció Jesus el pecado en su carne Conquered death or conquered sin in his flesh con su vida de perfecta justicia. with his life of perfect justice. Con su muerte en la cruz venció a nuestro adversario. With his death on the cross, he conquered our adversary. Con su resurrección venció a la misma muerte. With his resurrection, he conquered that. La same muerte death. de Cristo fue la muerte de la muerte. The death of Jesus was the death of death. ¡Aleluya! La misma arma The same weapon con que el diablo tenía sujeto a esclavitud y a servidumbre a los hombres, with which the devil had subjected man to sin and darkness, el cual era la muerte. which was death. Esa misma arma That same weapon usó Jesús Jesus came to para use destruirla. to Muerte. destroy. ¡Aleluya!
Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Who can separate us Amén. from Christ? Amén. Hubo uno solo There was only one que pudo decirle a Dios: that could say to God, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, here I am, I've come to do your will, como en el libro está escrito de mí. as it is written in the law of me. Y él lo hizo perfectamente. And he did it perfectly. Esta es otra razón This is another reason por la que Jesús es el único camino. of why Jesus is the only Porque el way. camino al Padre Because the way to the Father es un camino de obediencia a Dios. is a way of Póngase de pie. obedience to God. Póngase de pie y den un aplauso bien fuerte Rise to your a feet Jesucristo el Señor. and give Jesus Christ a great applause. Aleluya. Jesucristo se ofreció como ofrenda Jesus offered himself as an offering para que nosotros fuésemos santificados en su cuerpo. so that we could be sanctified in his body. Derramó su sangre, He gave his blood, dio su vida he gave his life para destruir a la muerte to destroy death. y al que tenía el imperio de la muerte. And he who had the rule Amén. over death. Por eso dice la Escritura: That's why the scripture says, si el Hijo os libertare, if the Son sets you free, seréis verdaderamente libres. you will be truly free. La muerte no hay que temerla. Death, you do not have to fear it. El creyente no tiene que temer a la muerte, A believer does not have to fear death. porque nosotros no morimos, vivimos eternamente. Because we don't die, we live forever. Y cuando usted cierre los ojos And when you close your a eyes esta existencia, to a this esta vida, existence, en un abrir y cerrar de ojos, as a opening and a closing of an eye, nuestro Dios, our God, por causa de Jesús, because of Jesus, nos traspasa a su will presencia. translate us to his presence. No hay condenación There is no para los que condemnation están en Cristo for Jesús, those that are in Christ para el que ha Jesus. creído en For Jesús, he who has believed en in su obra en Christ aquella cruz, and his work on the sobre el cross